Capítulo 1. El niño sin libros. En el invierno del año 1462, el río Mosela baja lento. Está cubierto por una bruma que parece no disiparse nunca. En una de las pequeñas casas de piedra de Trittenheim, entre el humo del hogar y el olor agrio del vino barato, nace un niño llamado Johann von Heidenberg. Nadie imagina entonces que ese recién nacido envuelto en harapos dará nombre a una de las bibliotecas más notables del Renacimiento. Su madre, Elizabeth, lo trae al mundo sin comadrona. Afuera cae nieve, y las campanas de la iglesia parroquial repiten el tañido rutinario de las misas de invierno. En ese rincón del Sacro Imperio, la vida tiene un ritmo sin preguntas. Trabajar, obedecer, confesar. La ignorancia no se percibe como carencia, sino como protección. Pensar demasiado es peligroso. Hablar más de lo necesario puede ser aún peor. El padre de Johann muere cuando el niño apenas ha aprendido a caminar. Deja tras de sí poco más que deudas y un pequeño crucifijo de madera. Elizabeth queda sola, y su soledad no tarda en volverse sospechosa en un pueblo donde las mujeres viudas despiertan murmuraciones. Vuelve a casarse con un hombre del lugar, un vinatero duro, poco dado a la compasión, y menos aún a las letras. La nueva casa que forman es un mundo cerrado, donde las palabras se miden con recelo, y los libros no existen. El pequeño Johann crece en ese silencio denso que solo conocen las familias donde hablar puede ser castigado. No hay risas ni canciones, solo el sonido del rastrillo sobre la tierra y el crujido del fuego por las noches. En ese silencio, la mente del niño empieza a llenarse de preguntas. Nadie lo enseña, pero observa. Tiene una memoria precisa. Sabe cuánto dura una vela en consumirse, o cuántos pasos separan la puerta del pozo. El mundo exterior parece pequeño, pero su imaginación es inmensa. Cuando el padrastro nota esa atención constante y esa forma de mirar que parece diseccionar el mundo, la confunde con insolencia. Los niños no piensan, dice. Los niños obedecen. Desde entonces, Johann aprende a fingir distracción y a esconder su curiosidad como quien esconde una herida. La madre, atrapada entre los dos, calla. Elizabeth es una mujer de manos ásperas, de esas que han sostenido más cubos de agua que libros, pero tiene una fe sincera y un instinto de protección que no se apaga. Ella nota que su hijo observa los labios del cura cuando recita el Evangelio y repite las palabras en voz baja. Sabe que el niño tiene hambre, pero no de comida. Una noche, cuando todos duermen, Elizabeth saca de un arcón un fragmento de pergamino con un salmo en latín heredado de su primer marido. Se lo muestra al niño sin atreverse a hablar. Él pasa los dedos por las letras oscuras, como si fueran relieves sagrados. No puede leerlas, pero las siente vivas. Ese gesto pequeño, casi insignificante, marcará su destino. Los años siguientes son una sucesión de inviernos largos. El niño trabaja en los viñedos, ayuda con los animales y cumple su papel sin quejarse. Pero en su mente se acumulan voces que no pertenecen a ese lugar. Trittenheim es una aldea pobre y supersticiosa. El conocimiento allí se confunde con la herejía. Los campesinos creen que los libros son trampas del diablo capaces de volver loco a quien los abre sin permiso divino. A los 15 años, el milagro ocurre. El párroco, un anciano con manos temblorosas, le enseña a leer en secreto. Lo hace con cautela, de noche, utilizando la poca luz de una lámpara de aceite. El joven Johann memoriza con velocidad inusual. En cuestión de semanas memoriza oraciones enteras. En meses, ya copia palabras latinas en pedazos de papel viejo. Aprender a leer a los 15 años es un desafío al destino. Cada letra conquistada es un golpe contra el muro del silencio en el que ha crecido. No hay método, ni libros de gramática, ni biblioteca. Solo un maestro demasiado cansado y un alumno devorado por la sed de saber. El muchacho pasa horas trazando letras sobre la tierra húmeda del patio. Nadie lo sabe, pero está construyendo su primera biblioteca, hecha de memoria y deseo. Mientras otros jóvenes del pueblo se preparan para heredar los oficios de sus padres, Johann imagina lugares donde los hombres dedican su vida entera a los libros. El padrastro lo nota. Un día lo sorprende murmurando palabras latinas, y en un arranque de furia le arrebata la hoja de salmos que su madre había guardado durante años.
La quema en el fuego del hogar. Elizabeth llora en silencio. Johann no llora. Sabe que el papel puede arder, pero no las palabras que ya ha aprendido. Ese día decide marcharse. A los 17 años, una madrugada helada, sale de casa mientras todos duermen. Lleva consigo una capa raída, una pluma de ganso y un trozo de pan. Cruza el Mosela a pie siguiendo el reflejo de la luna sobre el agua. Ese río, el Mosela, será para él lo que el Rubicón fue para César, la frontera que no se puede desandar. Capítulo 2. El fugitivo de la ignorancia. Cuando Johann se alejó de Trittenheim, no sabía a dónde iba, pero sabía que no volvería. Lo movía un instinto más poderoso que el hambre, el deseo de comprender. El aire del Mosela, frío y pesado, le golpeaba la cara mientras avanzaba sin mirar atrás. Su madre quedaba dormida en la casa de piedra ajena a la partida. El río, testigo silencioso, se convertía en frontera. Al otro lado comenzaba la vida. Los primeros días fueron una prueba de resistencia. Caminó hacia el norte, siguiendo los caminos embarrados que unían las aldeas vinícolas con Treveris. Dormía en establos, pedía pan en las cocinas de los conventos y trabajaba por unas monedas en las vendimias tardías. En cada pueblo había un clérigo o un escriba que necesitaba ayuda, o un hospicio donde la letra era una moneda más valiosa que el cobre. En Treveris conoció al primero de esos hombres, un monje viejo que copiaba misales en un escritorio húmedo. Le ofreció refugio por unos días a cambio de ayuda en la copia de textos. Johann, torpe al principio, mostró pronto una destreza inusual. Su caligrafía, limpia y sobria, llamó la atención del anciano que le enseñó algunos rudimentos de gramática y retórica. Allí copió su primera frase latina completa y comprendió que la escritura no era solo un instrumento, sino también una puerta. Treveris le abrió el apetito. Siguió su marcha hacia Colonia, uno de los centros intelectuales más bulliciosos del Sacro Imperio. En las calles estrechas, los talleres de impresores trabajaban día y noche. Por primera vez, vio una imprenta. El olor de la tinta le pareció una promesa. Observó fascinado cómo de una máquina salían hojas impresas con la precisión de un milagro. Hasta entonces, los libros para él eran objetos únicos. Ahora entendía que podían multiplicarse. Esa revelación, la del saber como un bien replicable, lo marcó profundamente. Detrás de cada impresión veía una forma de salvación. Si las palabras se podían copiar infinitamente, el olvido ya no era invencible. Colonia también le enseñó la dureza del mundo urbano. Los estudiantes pobres vagaban entre tabernas y hospicios, esperando mecenas o encargos de copistas. Johann, sin contactos ni recursos, sobrevivía enseñando a leer a los hijos de artesanos o ayudando a corregir homilías para párrocos locales. Su inteligencia le abría puertas, pero la falta de dinero se las cerraba con la misma rapidez. No obstante, cada obstáculo lo volvía más disciplinado. Aprendió a levantarse antes del amanecer para estudiar con luz natural y a dormir con el atardecer para ahorrar velas. Aprendió a escuchar debates teológicos sin intervenir y a observar cómo los hombres doctos discutían con vehemencia sobre el alma y la forma de las cosas. En 1479 emprendió viaje hacia los Países Bajos, atraído por el rumor de sus escuelas y sus maestros. El camino era largo y peligroso, pero el joven sentía que debía ver con sus propios ojos el mundo del saber. Pasó por Aquisgrán, por Lovaina y por pequeñas aldeas de Flandes donde los mercaderes hablaban más de precios que de santos. Allí vio cómo la fe y el comercio convivían sin conflicto. Los templos eran bellos, pero los mercados estaban mucho más concurridos. Su vida tomó rumbo decisivo cuando oyó hablar de Heidelberg, una ciudad universitaria donde se reunían los espíritus más brillantes del imperio. Johann caminó durante semanas hasta llegar a sus murallas. La ciudad, bañada por el río Neckar, tenía un aire distinto. En las tabernas se discutía sobre Aristóteles. En las plazas se recitaban versos latinos, y los estudiantes caminaban con pergaminos bajo el brazo como soldados de una nueva fe, la del saber. Consiguió alojamiento en una hospedería para estudiantes pobres, y pronto halló trabajo como ayudante en la biblioteca del Colegio de Artes Liberales. Allí descubrió lo que siempre había imaginado: filas interminables de libros, el sonido del papel al pasar y el murmullo constante de las lecturas. Por las noches,
Cuando la sala quedaba vacía, Johann permanecía despierto, copiando fragmentos de Cicerón y San Agustín, mezclando en su mente los ecos del pensamiento antiguo con la doctrina cristiana. Su hambre de conocimiento era insaciable. En ese ambiente conoció a Jacob Wilhelm, uno de los humanistas más influyentes del momento. Wilhelm, maestro severo y generoso, reconoció enseguida en aquel joven de aspecto austero y modales humildes una inteligencia fuera de lo común. Lo tomó bajo su protección, le permitió asistir a sus clases y le enseñó el arte de la gramática comparada. Johann absorbía todo con avidez. Poco después conoció a Johann von Dalberg, obispo de Worms y mecenas de las artes. Dalberg era un hombre de mundo, formado en París y Roma, que veía en los jóvenes humanistas la posibilidad de una iglesia más culta y menos supersticiosa. Lo animó a estudiar lenguas antiguas, a leer el Antiguo Testamento en hebreo y a explorar la sabiduría de los padres de la iglesia sin miedo. Gracias a él, Johann tuvo acceso a manuscritos raros y pudo familiarizarse con el griego, el hebreo y el siríaco. Fue en Heidelberg donde comprendió que la fe y la razón no eran enemigas, sino dos caminos hacia el mismo misterio. La ciudad le ofrecía también una nueva forma de vida, la del debate. Allí conoció al poeta Conrad Celtis, figura magnética, entusiasta y provocador. Celtis hablaba de un saber sin fronteras y de una hermandad de eruditos que uniera a los hombres de letras más allá de los reinos y los dogmas. En torno a él se formó la Sodalitas Céltica, una sociedad secreta de jóvenes estudiosos que buscaban rescatar la sabiduría antigua y aplicarla a su tiempo. Johann fue invitado a unirse. Las reuniones tenían lugar en sótanos o en salas apartadas de monasterios, a la luz de las velas. Allí discutían sobre Platón, sobre los poetas latinos o sobre los misterios del número y la armonía. Era una fraternidad de espíritus inquietos que creían que el estudio podía ser una forma de oración. Johann se sintió parte de algo por primera vez. En esos encuentros comprendió que el conocimiento no era solo acumulación, también era comunión. El aislamiento de su infancia se transformaba poco a poco en pertenencia. En la fraternidad aprendió el valor de la red de correspondencias, esa práctica que unía a los sabios dispersos del imperio mediante cartas llenas de citas y símbolos. Aprendió que cada carta podía ser una semilla o un acto de continuidad. De esas amistades surgirían los contactos que años más tarde sostendrían su carrera de abad y erudito. Pero aún no lo sabía. En aquellos días solo sentía que su vida se había ensanchado. Pasaron así 5 años de aprendizaje y pobreza digna. Johann ya era conocido entre los estudiantes como un joven brillante, disciplinado y de carácter reservado. Sin embargo, dentro de él persistía la nostalgia de su madre. En el invierno del año 1481, decidió regresar a Trittenheim para visitarla. Quizá también buscaba reconciliarse con su origen y cerrar el círculo. Partió con un compañero de estudios y emprendió el viaje hacia el oeste, siguiendo el curso del Rin. El regreso fue duro. El frío era más intenso que en su memoria, y las nevadas tempranas dificultaban el paso. Los caminos estaban desiertos. Durante días caminaron sin descanso, atravesando bosques y aldeas silenciosas. A mediados de enero de 1482, cuando se acercaban a Bad Kreuznach, una tormenta los sorprendió en plena noche. El viento arrastraba copos tan densos que era imposible distinguir el suelo del cielo. Exhaustos, buscaron refugio y divisaron a lo lejos las luces de un edificio amurallado. Era el monasterio benedictino de Sponheim. Capítulo 3. El monje de la tormenta. El viento soplaba desde el norte cuando Johann y su compañero divisaron entre la niebla los muros del monasterio de Sponheim. Golpearon la puerta con los nudillos helados. Desde el interior se oyó un rumor de pasos lentos y luego el chirrido de los cerrojos. Un monje los recibió con una lámpara en la mano. No hizo preguntas, solo los miró, les indicó que pasaran y los condujo hacia una sala donde ardía un fuego débil. En aquel momento Johann no sabía que esa escena cambiaría su vida. El prior Heinrich de Holzhausen los acogió con cordialidad austera, les ofreció comida y silencio. Johann observó todo con la atención de quien no se permite distracciones. Los muros del claustro parecían respirar con lentitud y cada paso resonaba con una solemnidad antigua.
Durante los días que duró la tormenta, Johann se unió a la vida del monasterio. Asistía a los oficios, copiaba fragmentos de los salmos y ayudaba a los monjes más ancianos en el scriptorium. Había en ese trabajo manual una quietud que lo atraía. La pluma sobre el pergamino marcaba un ritmo que recordaba al de la respiración humana, pausado, constante, vivo. El prior percibió en él una vocación todavía informe. Conversaron largo tiempo. Olshausen, hombre de edad avanzada, le habló de la regla de San Benito, del equilibrio entre oración y labor, y del valor del silencio. Johann escuchaba con respeto. En cada palabra reconocía algo que ya intuía, que el estudio sin disciplina es dispersión, y la fe sin estudio ceguera. No hubo visiones ni milagros, hubo reconocimiento. La fe del monje y la curiosidad del humanista encontraron un punto de unión. Cuando la tormenta amainó, Johann ya no quería marcharse. La idea de volver a la intemperie, a los caminos y a la pobreza, le resultaba insoportable. En Sponheim había encontrado un orden que le daba forma a su mente. Después de muchos días de reflexión, habló con el prior y pidió quedarse. Heinrich, con la prudencia de quien conoce el peso de las decisiones, le pidió paciencia, que se quedara primero como huésped, que rezara y que escuchara. Johann obedeció. Pasaron semanas. Cada día confirmaba que no se había equivocado. La liturgia de las horas, los rezos repetidos y las lecturas compartidas, todo componía un ritmo que lo serenaba. El claustro no era un encierro, sino una arquitectura para la concentración. Por primera vez desde su infancia, el silencio no lo asustaba, lo habitaba. En febrero de 1482 tomó la decisión definitiva. Aceptó el hábito benedictino y renunció a su nombre civil. Desde ese día se llamó Johannes Trithemius, en memoria del pueblo donde había nacido. Ese gesto, aparentemente simple, era su forma de reconciliación con el pasado. La ceremonia de toma de hábito se celebró con discreción. Los monjes entonaron el Suscipe me Domine, el cántico de los que se entregan. Johann repitió las palabras con voz firme, aunque su corazón temblaba. Cuando terminó, sintió que algo dentro de él se había aquietado. No había ganado nada material, pero había recuperado la sensación de pertenecer a un orden mayor que su propia voluntad. Durante su noviciado se dedicó por completo al estudio y a la copia. En el scriptorium de Sponheim, sin embargo, le esperaba una sorpresa amarga. La biblioteca estaba casi vacía. Apenas 50 libros, mal cuidados y cubiertos de polvo. Muchos eran fragmentos incompletos, otros eran copias deterioradas por la humedad. Aquella pobreza intelectual le dolió más que el hambre de sus años de peregrino. ¿Cómo podía un monasterio, dedicado al saber divino, vivir en semejante escasez? En lugar de resignarse, tomó la carencia como tarea. Comenzó a reparar los manuscritos dañados, a copiar los legibles y a catalogar los títulos. Envió cartas a viejos contactos de Heidelberg y de Colonia, pidiendo donaciones o préstamos de libros. Los monjes lo observaban con cierta perplejidad. Aquel joven no parecía entender la diferencia entre obediencia y entusiasmo. La copia de textos se convirtió en su oración. Cada trazo sobre el papel era un acto de fe. A veces escribía durante horas sin levantar la cabeza, concentrado en la precisión de las letras, como si en ellas se ocultara una forma de salvación. Decía a los novicios que la escritura ordena el alma como la música ordena el aire. Con el paso de los meses, su disciplina comenzó a notarse. El prior veía en él un espíritu reformador y una energía que el monasterio necesitaba. Cuando Heinrich enfermó, fue Johann quien asumió parte de sus tareas. Supervisaba la biblioteca, ayudaba a los jóvenes monjes y organizaba los oficios. Su autoridad natural, unida a una humildad genuina, lo hacía respetado. A finales de 1483, el prior murió. Los monjes, reunidos en capítulo, debían elegir nuevo abad. La comunidad estaba dividida. Algunos querían continuidad, otros deseaban renovación. Contra todo pronóstico, el voto mayoritario recayó en el joven Johann. Tenía apenas 21 años. Capítulo 4. El abad bibliotecario. Sponheim, en 1483, era un monasterio pobre, casi deshecho. Las paredes agrietadas, los cálices empeñados y los claustros en silencio, no por devoción,
sino por desánimo. La biblioteca, el corazón de cualquier comunidad benedictina, contaba con apenas 50 libros, muchos incompletos o cubiertos de moho. Era un desierto de páginas muertas. Johann comprendió que la verdadera ruina del monasterio era intelectual. Sin libros no hay oración profunda, ni enseñanza, ni continuidad del espíritu. Su primera acción como abad fue reunir a los monjes en el refectorio y hablarles de su propósito. Donde falta estudio, el alma se empobrece. Cada libro recuperado es una lámpara que se enciende. Algunos lo miraron con sospecha, pero otros, especialmente los más jóvenes, lo siguieron. Comenzó la reconstrucción de Sponheim. Reorganizó los oficios, restableció la observancia estricta de la regla benedictina y, sobre todo, reabrió el scriptorium, el taller de copistas donde la escritura se convertía en plegaria. Bajo su dirección, la copia de manuscritos dejó de ser un castigo y volvió a ser un arte. Los monjes trabajaban por turnos, con luz natural, cuidando cada trazo y midiendo las proporciones de las letras como si de ellas dependiera la salvación del mundo. Durante los primeros años el monasterio se transformó lentamente. Johann restauró los manuscritos dañados, escribió a universidades, obispos y eruditos de toda Alemania, solicitando donaciones. Muchos respondieron. Las cartas del joven abad se difundían por su elegancia y su rigor. En pocas décadas, la biblioteca pasó de 50 a más de 2000 volúmenes. Ningún monasterio de Renania podía compararse. Sponheim comenzó a ser mencionado en los círculos humanistas de Basilea, Maguncia y Colonia. Los viajeros llegaban para ver con sus propios ojos aquel milagro de papel. Entre ellos, un joven Johann Reuchlin, futuro defensor de la cábala cristiana, que encontraría en el abad a un maestro y amigo. Juntos debatían sobre las lenguas antiguas, la música de los números, o sobre la idea tan renacentista de que la sabiduría divina podía expresarse en todos los idiomas. Las noches de Sponheim, en esos años, eran un espectáculo silencioso. En las celdas, las velas ardían hasta tarde. Los monjes copiaban, traducían y clasificaban. El monasterio, antaño dormido, respiraba ahora con un ritmo nuevo, el de la creación. Para Johann, cada libro recuperado era una victoria sobre el olvido. Decía que copiar un texto era orar con la mano. Y aunque no todos entendían su entusiasmo, el brillo de su fe arrastraba incluso a los más escépticos. Sin embargo, a medida que la obra crecía, también crecía el peso de sostenerla. El joven abad se exigía más de lo humanamente posible. Dormía poco, comía menos, y pasaba las noches escribiendo tratados sobre gramática, teología y criptografía. Su mente no descansaba. Comenzaba a concebir la idea de que el lenguaje mismo contenía un poder oculto, una armonía capaz de revelar la estructura divina del mundo. Esa búsqueda, que más tarde cristalizaría en su esteganografía, tenía su semilla en estos años de esplendor. El monasterio prosperaba, pero no todos lo celebraban. Algunos monjes, cansados del trabajo constante y la austeridad impuesta, empezaron a murmurar. Decían que Johann confundía el claustro con una universidad y que su obsesión por los libros desviaba la vida espiritual. Otros lo acusaban de orgullo y de buscar fama más que santidad. El mismo rigor que había salvado Sponheim comenzaba a fracturar su comunidad. Johann intentaba no escuchar los rumores, se concentraba en el trabajo, convencido de que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Pero las tensiones crecían. El esfuerzo físico y mental agotaba a los monjes más viejos. Algunos pedían abandonar la copia para volver al cultivo del huerto, mientras otros fingían enfermedades. El abad, fiel a su ideal, no cedía. Consideraba que ceder al cansancio era ceder al desorden. El esplendor de la biblioteca, ahora con más de 2000 volúmenes cuidadosamente ordenados por materias, idiomas y siglos, no bastaba para silenciar el malestar. Lo que para el mundo exterior era admiración, dentro del claustro se vivía como presión. El nombre de Johannes Trithemius ya circulaba entre eruditos y príncipes. Su correspondencia se multiplicaba, pero cuanto más crecía su fama, más solitario se volvía. Fue por esos años cuando escribió los primeros borradores de sus tratados más enigmáticos. En ellos intentaba unir la tradición monástica con el saber hermético,
Combinaba las fórmulas del ocultismo cristiano con reflexiones sobre la comunicación entre ángeles y hombres. No lo hacía como hechicero, sino como filólogo. Solo buscaba el lenguaje perfecto que uniera lo visible y lo invisible. Pero los tiempos no estaban preparados para entenderlo. Las noticias de esos escritos comenzaron a salir del monasterio. Algunos visitantes, impresionados por su erudición, difundieron copias incompletas de sus manuscritos. Pronto, en los alrededores de Maguncia, se empezó a hablar del abad que escribía sobre magia, en una época donde la frontera entre teología y superstición era frágil. Esos rumores eran peligrosos. Johann lo supo demasiado tarde. Capítulo 5. El mago vigilado. En el invierno del año 1505 llegó a Sponheim una carta a nombre de Johannes Trithemius. Estaba sellada con el emblema imperial. Venía de Boppard, firmada por el canciller de Maximiliano I. No contenía amenazas ni acusaciones explícitas, pero el tono era inequívoco. El emperador deseaba hablar con él sobre sus escritos. El abad comprendió al instante lo que eso significaba. Nadie convocaba a un monje erudito a presencia del emperador por simple curiosidad. Sabía que su nombre circulaba en los círculos cortesanos. Sabía que algunos teólogos habían denunciado su esteganografía como texto sospechoso, mezcla de teología, criptografía y magia. Sabía, sobre todo, que el miedo se propagaba más rápido que el conocimiento. Viajó a Boppard sin escolta, acompañado solo por su bastón y una carpeta de notas. Llegó al convento donde se celebraría el encuentro. El emperador Maximiliano no era un hombre inculto. Había leído, o al menos oído, sobre los tratados del abad de Sponheim. Lo recibió con cortesía distante y rodeado de consejeros. «¿Es cierto?», le preguntaron, «que en sus libros enseña métodos para comunicarse con los espíritus?» Johann respondió sin alterarse. Explicó que su intención no era invocar entidades, y que su único propósito era estudiar la transmisión de mensajes secretos o el modo en que la mente humana podía cifrar y descifrar la verdad. Que los ángeles de sus textos eran símbolos del entendimiento, no criaturas aladas. «¿Y por qué entonces los menciona con nombre propio?», le preguntaron. «Porque los nombres son los moldes del pensamiento», contestó. «Quitarles nombre sería negarles existencia, y negar la existencia de los símbolos es negar la del lenguaje». El emperador lo observaba en silencio. Maximiliano era un hombre dividido entre la razón del humanismo y el temor de la superstición. Sabía que el conocimiento podía fortalecer su imperio, pero también temía su poder. Después de horas de diálogo, lo despidió sin condena ni absolución. Johann había ganado tiempo, pero no tranquilidad. Salió de Boppard sabiendo que en adelante cada palabra suya sería leída con desconfianza. Regresó a Sponheim con una sensación amarga. El monasterio, su refugio durante 2 décadas, empezaba a parecerle una trampa. Los rumores del exterior habían llegado antes que él. Los monjes lo miraban con una mezcla de miedo y duda. Algunos creían que el abad había sido reprendido por el emperador. Otros comenzaban a creer que había sido tentado por fuerzas oscuras. Johann calló. No se defendió. En el silencio de su celda comenzó a escribir con más intensidad que nunca. Su mente no podía detenerse. Así continuó ampliando, poco a poco, la esteganografía. Su gran obra era una obra doble, un tratado sobre el arte de ocultar mensajes, y al mismo tiempo una meditación sobre los límites del conocimiento. En sus páginas combinaba la criptografía con la teología y el cálculo con la mística. A simple vista parecía un libro de invocaciones, pero en su interior era un manual de comunicación codificada. Cada pasaje tenía 2 niveles, el visible, para los ignorantes, y el oculto, para los que sabían leer entre líneas. Johann sabía que estaba creando algo peligroso, por eso escribía de noche, con las ventanas cerradas y las velas protegidas del viento. Mientras él escribía, el monasterio se desmoronaba. La reforma que había mantenido viva durante 20 años comenzaba a fracturarse. Los monjes más viejos estaban exhaustos de la disciplina. Los jóvenes, deslumbrados por los rumores sobre su abad, oscilaban entre la devoción y la sospecha. La biblioteca, anteriormente su mayor orgullo, se convirtió en el centro del conflicto. Algunos sostenían que los libros distraían de la oración y que eran causa de tentación. El clima se volvió irrespirable.
Una tarde, al salir del scriptorium, Johann encontró las puertas de la biblioteca cerradas con llave. Preguntó quién había ordenado aquello. Nadie respondió. El prior, un monje anciano a quien había formado años atrás, lo evitaba. Supo entonces que la rebelión ya no era latente, sino abierta. El motín no estalló con violencia, sino con negación. Los monjes dejaron de trabajar, de asistir a sus lecciones y de seguir su palabra. Le reprochaban haber convertido el monasterio en academia y haber sacrificado la devoción a la erudición. Lo acusaban de soberbia y de desatender las almas por cuidar los libros. Johann trató de explicar que copiar y rezar eran lo mismo, que un libro restaurado era una forma de redención. Pero las palabras ya no llegaban. El idioma común se había roto. Los monjes querían descansar. Durante semanas trató de sostener la vida del claustro. Reunía a los pocos fieles que le quedaban, encendía las lámparas del scriptorium y seguía trabajando como si nada ocurriera. Pero la energía lo abandonaba. El obispo local, informado del desorden, envió una carta exigiendo su renuncia. No hubo juicio formal ni expulsión pública, solo una orden discreta. Los tiempos eran peligrosos. Nadie quería un escándalo que atrajera a la Inquisición. Johann entendió. No protestó. Reunió algunos de sus manuscritos personales, un rosario y un pequeño crucifijo. Luego caminó hasta la biblioteca por última vez. Observó las estanterías que él mismo había levantado, los volúmenes encuadernados con paciencia y las notas al margen que aún conservaban su letra. Esa noche abandonó Sponheim. Nadie lo despidió. Atravesó el portón del monasterio mientras la luna iluminaba los campos de invierno. No llevaba dinero ni protección, solo sus textos y su fe en la palabra escrita. Capítulo 6. El escriba del silencio. Cuando Johann llegó a Würzburg en 1506, traía el cuerpo cansado y la mente encendida. Había dejado atrás su reino de papel y su utopía rota, pero conservaba intacta su vocación. El monasterio escocés de San Jacobo lo recibió como a un sabio herido. No era un exiliado político ni un fugitivo de la Iglesia, era un hombre que necesitaba silencio. El obispo Lorenz von Bibra, humanista de espíritu amplio, le ofreció protección y respeto. En él encontró lo que durante años había buscado: comprensión sin sospecha. Von Bibra lo instaló en una celda con ventana al jardín interior, una biblioteca cercana y permiso para trabajar sin interrupciones. Allí comenzó el último periodo de su vida, que algunos llamarían retiro y otros plenitud. El monasterio tenía un ritmo distinto a Sponheim. No había tensión ni ambición, solo rutina ordenada. A Johann, que había vivido siempre al borde de la exigencia, ese sosiego le pareció una forma nueva de sabiduría. Dedicaba las mañanas al estudio, las tardes a la enseñanza y las noches a la copia y a la oración. La vida exterior, guerras, disputas teológicas e intrigas cortesanas, parecía lejana, casi irreal. Los primeros meses los dedicó a reorganizar la biblioteca de San Jacobo. Clasificó los volúmenes, corrigió catálogos y restauró manuscritos dañados. Era su modo de agradecer la hospitalidad recibida. Pero pronto volvió a escribir. No podía no hacerlo. De su pluma surgieron tratados de teología, historia e incluso alquimia, siempre con la misma mezcla de rigor y misterio que caracterizaba su pensamiento. En Würzburg, Johann alcanzó la madurez completa de su estilo. Había abandonado la necesidad de demostrar o defenderse. Escribía con la calma de quien sabe que sus lectores no serán contemporáneos. Trabajo, anotó en una carta, para los que aún no han nacido, para los que leerán sin miedo. En esa frase estaba resumida toda su vida, un acto de fe en el futuro. Fue en esos años cuando conoció a Cornelius Agripa, joven impetuoso que llegaba a Würzburg buscando sabiduría. Agripa tenía 23 años, ojos inquietos y una mente brillante. Había oído hablar del abad de Sponheim como de un maestro de lo oculto y deseaba conocerlo. Cuando lo vio por primera vez, le sorprendió su serenidad. No encontró al hechicero de los rumores, sino a un anciano de mirada paciente y voz baja. El encuentro entre ambos fue decisivo. Johann vio en Agripa una versión de sí mismo en juventud, la misma hambre de saber y el mismo impulso por entender lo que está más allá del límite.
pero también percibió en él el peligro del exceso y el fuego que consume al que busca sin medida. Lo tomó bajo su tutela con una mezcla de afecto y prudencia. Las conversaciones entre maestro y discípulo duraban horas. Hablaban del alma, de los números y del poder de las palabras. Johann le enseñó que el secreto no está en la magia, sino en el orden. Quien domina su mente, decía, domina el lenguaje, y quien domina el lenguaje se acerca a lo divino. Agripa lo escuchaba con atención, aunque en su interior ardía la impaciencia de quien quiere ver lo invisible con sus propios ojos. El maestro le recomendó prudencia. Le enseñó a leer entre símbolos y a escribir con doble sentido. Años después, cuando Agripa publique su De Occulta Filosofia, los ecos de las lecciones de Johann resonarán en cada página. En medio de esa calma exterior, Johann retomó la esteganografía. Había empezado a escribirla en Sponheim, pero en Würzburg le dio forma definitiva. La revisó, amplió y codificó. El tratado, en apariencia un compendio sobre comunicación con los ángeles, escondía métodos de cifrado numérico y lingüístico que siglos después asombrarían a los criptógrafos modernos. Era, en esencia, un intento de unir el mundo espiritual con el racional. Para Johann, los ángeles eran símbolos de transmisión, mensajeros entre lo divino y lo humano, entre el pensamiento y la palabra. En la esteganografía cada nombre, cada número y cada secuencia tenía doble lectura. Era una gramática secreta del universo. Sin embargo, sabía que pocos lo entenderían. Por eso decidió no publicarla. La guardó entre sus papeles, confiando en que algún día alguien la descifraría con la mirada correcta. La escritura se convirtió en su modo de orar. Cada tarde, cuando el sol descendía sobre los tejados de Würzburg, se sentaba frente al escritorio y escribía durante horas. Sus discípulos lo visitaban con frecuencia. Algunos eran monjes y otros eran estudiantes laicos. Le pedían consejo, leían sus textos o copiaban fragmentos de sus tratados. Johann los recibía con amabilidad. A menudo repetía que enseñar no era transmitir conocimiento, sino despertar curiosidad. El maestro que da demasiadas respuestas, decía, mata el deseo de preguntar. A medida que avanzaban los años, su cuerpo se debilitaba. Seguía escribiendo incluso cuando los dolores de las manos le impedían sostener la pluma por largo tiempo. Dictaba entonces a sus discípulos, que anotaban palabra por palabra sus pensamientos. Así nacieron sus últimas obras, tratados de moral, de historia eclesiástica y breves meditaciones sobre la muerte. Nunca renegó de su pasado en Sponheim. Hablaba de aquel tiempo como quien recuerda una batalla necesaria. Decía que todo hombre tiene dos vocaciones, la de construir y la de soltar. Primero levantamos un edificio de ideas, explicaba, y luego debemos abandonarlo para que respire por sí mismo. En esa frase estaba su reconciliación con la pérdida. En los últimos meses de su vida, Johann apenas salía de su celda. En las noches frías pedía que le leyeran los salmos o los textos de los padres de la Iglesia. En una de sus últimas cartas, escribió: «He comprendido que el silencio es el único lenguaje que no envejece». En 1516, sintiéndose próximo al final, pidió que su cama fuera trasladada al coro del monasterio, junto a los libros. Quiso morir rodeado de aquello que había amado. Esa mañana dictó unas palabras breves, que serían su epitafio. Aquí descansa Johannes Trithemius, servidor de la palabra y del silencio. Murió al anochecer, en paz. Tras su muerte, los discípulos cuidaron sus manuscritos. La esteganografía permaneció inédita durante casi un siglo, circulando en copias parciales, envuelta en rumor y misterio. Algunos la consideraron un tratado de magia prohibida, otros la vieron como una joya de la criptografía renacentista. Pero ninguno de sus lectores pudo negar su poder. Trithemius había escrito un libro destinado a ser malentendido, y precisamente por eso sobrevivió. Su tumba en Würzburg se convirtió en lugar de visita para estudiosos y curiosos. En ella solo había una inscripción austera: «Lo que escribí, lo escribí». Era su manera de decir que la palabra, una vez pronunciada, deja de pertenecer al hombre. Con su muerte, terminó también una forma de entender el saber, aquella en la que la fe, la razón y el misterio aún podían convivir sin destruirse. Después de él vendrían los reformadores, los racionalistas y los ocultistas. Cada uno lo reclamará como precursor. Pero Johann no pertenecía a ninguno. Fue, hasta el final,
un hombre entre dos edades, demasiado antiguo para los modernos, demasiado moderno para los antiguos. Su legado no está solo en sus libros, sino en su actitud ante el conocimiento. Enseñó que el saber sin humildad se convierte en orgullo, y que la verdadera erudición consiste en saber callar cuando la palabra ya no alcanza. Así termina la vida de Johannes Trithemius, el monje que quiso descifrar el lenguaje de los ángeles y acabó comprendiendo el del silencio. En un tiempo de guerras y supersticiones, su obra quedó como una semilla enterrada, invisible, paciente, esperando un lector que entienda que toda sabiduría, al final, solo aspira a una cosa: permanecer.